Bueno, pues tras esta mesa, que yo creo que ha sido hasta el momento la más polémica y la más beligerante de toda esta cumbre, voy a llamar a las siguientes ponentes que van a hablarnos sobre la mujer empresaria hoy. Intervienen en ella doña Miriam Izquierdo, que es presidenta de la Fundación Women Forward España, y doña Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA, que es la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos. Ah, me falta una persona, Susana. Ah, sí, no, espérate. Nieves Álvarez, de FDP. Sí, perdona, te tenía aquí y no te he mencionado. Discúlpame, Nieves. Y Susana también. Muchas gracias por venir. Uy, me caigo. Bien, les voy a empezar dando unos datos para hablar de la mujer empresaria. Según el informe GEM de emprendimiento, la tasa de actividad emprendedora femenina alcanza ya el 6%. Por otra parte, el ritmo de crecimiento del empleo autónomo femenino es del 2,6%, que es un porcentaje que es más del doble que el que se da en el caso del emprendimiento masculino. Y es más, las mujeres autónomas ya han recuperado los niveles de empleo precrisis, mientras en el caso de hombres, corrígeme Celia si me equivoco, no se ha recuperado todavía. Pero, sin embargo, siempre hay un pero en este caso, solo un 18% de las mujeres ocupan puestos en comités directivos. Y, sin embargo, se da también la paradoja de que cuando las mujeres ocupan puestos de dirección, la rentabilidad de las empresas aumenta un 30%. Yo lo primero que os quería preguntar es, bueno, ¿por qué se producen este tipo de paradojas? ¿Por qué se producen? ¿Por qué todavía, o sea, qué es lo que está ocurriendo para que todavía las mujeres no estén ocupando cuando se está viendo que están dando más resultados, todavía las mujeres no están en ese nivel o no se está dando, quizá no se está dando todavía ese valor que tiene el papel de la mujer como directiva o como empresaria? No sé quién de las cuatro quiere empezar. Nieves, como me he olvidado de ti, la primera. Mira, vamos a... Gracias. Bueno, pues yo creo que se están produciendo todavía muchos hechos, aunque avanza, pero avanza muy lentamente, ¿no? Habría que empezar por los procesos de selección, donde todavía el ser mujer, estamos hablando de procesos de selección de cargos directivos, no voy a la base, el ser mujer nos condiciona e impacta aproximadamente un 30%, es decir, hay un 30% de hombres más que entran en esos procesos de selección, solamente o aparentemente por un problema de género. Luego no debemos olvidar que tenemos una cuestión que es la maternidad. Y yo diría que la maternidad con una doble vertiente, un punto que no es solamente de empresas, que es social, y es que debemos avanzar en la corresponsabilidad, es decir, que los verbos que se refieren a cuidados de las personas o de los hogares no se conjuguen siempre en femenino, y esto condiciona muchísimo, claro, porque si yo conjugo en femenino todo lo que tiene que ver con el cuidado de las personas o con el cuidado del hogar, automáticamente me lleva a tipos de puestos de menos jornada, de menos responsabilidad, o me llega a aguantar una doble jornada que no tiene aquella persona con la que compito, en este caso por género, que es un hombre, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de empresa, y esto está muy estudiado, la brecha salarial, la brecha en la carrera profesional se produce sobre todo a raíz de la maternidad, y se produce también por varios motivos. Uno es, y esto parece que ahora empezamos a empujarlo, porque la baja de maternidad llega a la mujer y las jornadas reducidas también, ahí entra la corresponsabilidad y entra que la legislación hasta ahora, el permiso de maternidad obligatorio era para la mujer. Y también existen una serie de barreras, no sé si decir condicionantes más de carácter de presión social o psicológicos, donde la mujer asume que esa parte va a presionarle a ella el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa reacciona y en esa reacción las promociones empiezan a ser masculinas.
¿Cambia esto cuando hay mujeres en puestos de responsabilidad? Pues evidentemente va cambiando, pero como todavía estamos por debajo de la media europea, y no es que la media europea esté para tirar cohetes, quiero decir, el país que más mujeres tiene en puestos en consejos de administración es Francia, que está en un 44%, nosotros estábamos, bueno, tú has dicho un 18%, yo creo que estamos un poquito por debajo del 18% y en puestos en consejos de administración estamos un 25%. Pues bueno, estamos por debajo de países como Lituania o Rumanía, por encima de Italia, por encima de Dinamarca. Sigue habiendo un problema de carácter europeo y está muy vinculado en la mayoría de los casos con la falta de corresponsabilidad y con la penalización que se produce en la maternidad. Y termino diciendo que los resultados académicos de las mujeres en estos momentos están muy por encima de los hombres, por tanto, la pérdida de talento es enorme. Celia, si quieres añadir alguna cosa. Sí, has dicho un dato que se demuestra que donde hay mujeres en la alta dirección la rentabilidad es de un 30% más. ¿Te podría preguntar dónde sacas ese dato? Pues si te digo la verdad, no he apuntado el medio en el que lo he sacado, pero vamos, supongo que será de algún artículo que se ha publicado, pues o que lo hemos publicado nosotros de algún informe en Autónomos y Emprendedores, o que, vamos, seguro que se ha ido en algún informe, pero no te puedo decir exactamente porque no lo tengo anotado. No lo tengo anotado, si te soy sincera. Error mío, el no anotarlo. La investigación científica está bastante controvertido el hecho de que las mujeres aporten más rentabilidad como tal. Es más fácil decir que las mujeres aportan otros temas como buen gobierno corporativo, sobre todo innovación, bueno, todo aquello relativo a la diversidad. Pero realmente el pensar que porque haya más mujeres en una compañía gana más, hay que ir con cuidado con eso porque la investigación científica puede saltar y decir que, bueno, que cómo se ha medido ese tema. Yo lo que sí que podría añadir a ese tema, bueno, yo tengo un libro en el que se publican los datos de muchísimos países de América Latina, de Europa y de Estados Unidos y, bueno, todos los países OCDE, por supuesto, en relación con el número de mujeres en consejo, mujeres en la alta dirección, barreras, el techo de cristal, donde se analiza desde la investigación científica, bueno, cómo ha ido evolucionando eso y dónde está España. España realmente está atrasado en la media europea. O sea, porque, bueno, decir que nosotros estamos en la media europea es decir que estamos muy bajo, porque deberíamos ser el cuarto o el quinto país, a lo sumo. Pero efectivamente en los comités de dirección no pasamos de un 13%, y si bien en el IBEX estamos en un 24%, en las empresas cotizadas estamos en un 18% a nivel de consejos. Entonces realmente sí que es bastante lamentable. Pero también quería añadir una cosa, que también las mujeres tenemos una parte de responsabilidad que no siempre asumimos, y es que, bueno, quizás también esa parte de responsabilidad habría que estudiar de forma más científica hasta qué punto solamente parte de que la mujer puede no querer y hasta qué punto se debe a la forma en la que están estructuradas las organizaciones. Lo que sí que está claro, en cualquier caso, es que el estrés asociado a querer promocionarse o querer presentar candidaturas a la alta dirección de las empresas, a muchas mujeres no les compensa. Entonces, a lo mejor aquí debería haber una reflexión conjunta por parte de las empresas de cómo tienen que cambiar, cómo tienen que evolucionar. Es un tema también muy ligado a la transformación digital, a la flexibilidad en el empleo, a las estructuras, a la compartimentación en silos que existe hoy por hoy todavía en las empresas y, bueno, pues a la forma de trabajo. Todo esto, como digo, está cambiando a pasos marchas forzadas gracias a la transformación digital y en buena parte es muy posible que eso ayude a las mujeres a acceder a puestos de más responsabilidad. Pero en lo que desde luego sí consigo con Nieves es en que falta bastante trecho y que todavía sigue habiendo, bueno, pues un poco como decía el ponente de la mesa anterior, una falta de equidad. A mí también me gusta mucho hablar de equidad porque la igualdad y sobre todo la igualdad por abajo no nos hace nada bien en este discurso, bueno, en ese deseo de ocupar puestos de responsabilidad. Y luego también, bueno, imagino que ahora lo vas a abordar, pero el tema de emprendimiento es muy diferente al tema
de la dirección o de los consejos. Sí. Precisamente, Celia, de eso te quería consultar a ti. En el caso del emprendimiento, en el caso de las autónomas, en las mujeres autónomas, las emprendedoras, sí que hay datos que los habéis publicado precisamente en ATA, que los negocios tienen mayor perdurabilidad en el tiempo, hay mayor número de mujeres. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué al final el éxito de la mujer emprendedora quizá sea mayor o esos negocios? A ver, yo creo, primero me gustaría puntualizar una cosa con respecto a lo que decía Mirani Nieves. El problema, yo creo que nos ceñimos mucho entre hombre y mujer. Yo creo que el problema va más con respecto a las madres. Yo creo que los estudios demuestran que efectivamente esa discriminación, ya sea desde el punto de vista salarial, etcétera, tiene que ver con la maternidad directamente, y eso también es común al emprendimiento. Pero igual que es común al emprendimiento, también ayuda al emprendimiento. Es decir, desgraciadamente, el hecho de que no exista esa corresponsabilidad, que nosotros no es que asumamos esa responsabilidad de ser nosotras las que nos ocupamos de las cargas familiares, pero que está muy instalado en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que seamos nosotras y lo tenemos muy interiorizado. Fijaros que el otro día en el 8M en la manifestación había mujeres que decías, bueno, fíjate, es que mi marido me ayuda. Mi marido me ayuda. No, pero si es que no es una cuestión de que tu marido te ayude, es que es responsabilidad de ambos, ¿no? Entonces, está muy interiorizado y es muy difícil romper eso, incluso entre las propias mujeres, y yo lo digo porque soy madre de 3 hijos, entre las propias mujeres, muchas veces cuando eres una mujer trabajadora, las propias mujeres como que te echan en cara el hecho de que no estés dedicando el suficiente tiempo a tus hijos, ¿no? Y yo creo que eso tiene que cambiar desde el punto de vista cultural. ¿Por qué el emprendimiento tiene ese boom? Pues porque el emprendimiento da a las mujeres en muchas ocasiones una flexibilidad que no existe en el empleo asalariado. Entonces, cuando digo una flexibilidad que no existe en el empleo asalariado, es cierto que puede ser una media jornada, etcétera. Pero hoy en día, tal y como están los salarios, cualquier mujer profesional con buena formación que vuelva al empleo asalariado, lo que se va a encontrar seguramente será una reducción de jornada, menos salarios y seguramente unos ingresos menores de los que puede tener dentro del emprendimiento, precisamente porque tiene una cosa que es invisible, su género es invisible de cara a vender su producto o su servicio en el mercado. Es ella la que impone el precio y es ella la que impone sus horarios. Entonces, ahí hay una parte muy bonita, pero también muy dramática. Nosotros cuando empezó la crisis, es verdad que empezamos a tener uno de los colectivos más afectados por los despidos fueron las mujeres en la mayoría de las empresas. Y empezaron a llegar muchísimas mujeres cuya única opción precisamente era ser autónoma, ¿no? Lo bonito en estos años es que esas mujeres que lo han probado no quieren volver atrás. Es cierto que es excesivamente duro ser autónomo, es un riesgo, hay que hacer muchísimas más cosas que se hacen en el empleo asalariado, pero sí que es cierto que la organización de tu tiempo, por no decir la maravilla de no tener jefe o jefa, ahí sí que no vamos a hacer distinciones, en esos casos sí que es cierto que la mujer se adecúa mejor y se siente más a gusto, ¿no? Yo creo que hay un gran nombre de profesionales. De hecho, lo que vemos es un crecimiento, independientemente de que, como siempre, tanto en los autónomos como en las autónomas, estamos generalmente en el sector servicios, en la parte de hostelería y comercio, etcétera. Lo que vemos, y yo creo que es muy positivo para la sociedad en general, es que aumentan de forma muy importante todo lo que son servicios a empresas, es decir, consultoría y todo lo que son actividades técnicas y científicas. Y yo creo que eso a futuro va a ser uno de los grandes avances que vamos a tener, porque precisamente, y estoy totalmente de acuerdo con Miriam, la digitalización está haciendo, ya no solo el emprendimiento, pero si lo combinas con digitalización, está haciendo que las mujeres tengan una vía de acceso al mercado de la innovación. Por la innovación se están incluyendo en las estructuras, cuando esas estructuras no dependen de lo que a ellas les resulta un obstáculo, es decir, el centro de trabajo y unos horarios, una disponibilidad que muchas veces nosotras no tenemos, ¿no? El gran problema cuando no se lleva a puestos directivos es la disponibilidad. Las cargas, los horarios, etcétera. Al final, si tú asumes que las cargas son tuyas, las cargas familiares son tuyas, es difícil que puedas viajar, es difícil que... Y todo eso conlleva un sacrificio que es muchísimo mayor. Y por eso, todo lo que sea digital, todo lo que sea el romper con los tiempos, yo siempre lo he dicho, el emprendimiento finalmente
es bueno para las mujeres porque en la mayoría de los casos rompe con los tiempos y lugares del empleo asalariado. Y la mujer tiene otros tiempos y lugares. Y yo creo que eso, poco a poco, va a hacer que de forma más natural entremos en las organizaciones, pero no como las estructuras tradicionales que existía de empresa, sino a través de una descentralización tanto de la innovación como de la tecnología, etc. En relación a lo que pasa con las emprendedoras y teniendo en cuenta, o sea, ahora mismo, para que veáis lo que os he estado contando, ahora mismo estamos hablando de que ya hay 50.000 mujeres más autónomas de lo que había antes de la crisis. Sin embargo, hay 200.000 hombres menos todavía que antes de la crisis, ¿vale? De lo que se perdió durante la crisis. Estamos creciendo pues eso, al doble, casi más del doble que los hombres, y estamos en un 35-36% de lo que son los autónomos y sin parar de crecer. Yo creo que esto es imparable. Ahora bien, lo que sería deseable es que siempre fuese una decisión voluntaria. Ahí sigue habiendo un gran problema con respecto a eso y yo creo que ahí es donde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. Y luego, en otra cosa que está haciendo mucho daño y que de ahí todas las tarifas planas con respecto a la reincorporación tras la maternidad, un derecho que hemos adquirido y el único derecho que tenemos por encima de los asalariados, que es que las mujeres podemos reincorporarnos tras la maternidad con una tarifa plana, una cotización a la seguridad social más baja, ¿no? La tasa de abandono, sobre todo para las autónomas que están en lo que llamamos sectores tradicionales, comercio y hostelería, la tasa de abandono tras la maternidad es enorme. Estamos hablando de un 30%. Es decir, el momento del cuidado de hijos para una autónoma que tiene un comercio, tiene un pequeño negocio, sobre todo cuando se trata de un local abierto al público, es enorme. Y no solo eso, que tampoco la legislación ayuda, porque en este caso con la tarifa, una de las cosas que te solicitaban era que cesases en tu actividad. Imaginaos si tienes una empleada, pues cesas en tu actividad y tienes que despedir a la empleada simplemente para ser madre. O sea, que también la legislación ha ayudado poco, ¿no? Pero bueno, quedan muchos retos. Yo creo que hay esperanza. Creo que el empleo autónomo en general es imparable. Lo estamos viendo. Estamos hablando que la digitalización está directamente vinculada a otro tipo de trabajo y yo creo que la mujer ha sido vanguardista en alguna forma adherirse a ese tipo de trabajo antes de que se produjese la gran revolución que se está produciendo ahora. Susana. Bueno, yo hoy quiero hablar poco. Yo como soy autónoma desde hace muchos años, porque no había otra manera, saltar los muros que yo he saltado, darte contra las paredes, es difícil y más cuando parece que asustas, cuando una mujer es muy inteligente o dicen que es inteligente y vas a pisar sillas que ocupan personas de hombres, es dificilísimo, no te dejan. Entonces dice, pues mejor autónoma, así yo soy la propia jefa y de ahí nacieron mis empresas y de ahí nació la locura de Sibed. Y sigo en esa locura y ahora mismo ya 40 años cotizado, ya me he jubilado, pero sigo en Candelero, voy a seguir en Candelero porque si me va a seguir para adelante. Activa, ¿no? Sí. O sea, con mis empresas estoy viendo a ver de qué manera puedo continuar sin perder la jubilación. Me pongo en la sombra y digo yo, pues si tiramos para adelante. Como emprendedora, si yo te contara mi vida, dirías, ¿qué ha saltado esta mujer? ¿Por dónde ha saltado? Hasta llegar a donde he llegado, estos 40 años cotizando y saltándome todos los muros habidos y por haber. Algún día escribiré mis memorias y así lo contaremos todo. De verdad ha sido muy difícil y seguir en esta lucha y como empresaria del mundo de la educación, que he contado los problemas que hemos tenido durante muchísimos años y poniendo incluso mi capital, mis horas de vida, Claro, no me he casado, no he tenido hijos, claro, he podido decir, bueno, pero tengo estas ocupaciones prioritarias, pero me he dedicado a otro mundo, que es el mundo de la educación. Es difícil, pero os dejo a vosotros como profesionales que habléis de números, que entendéis más que yo, y así que no quiero hablar mucho. Muchas gracias. Yo quería preguntaros, un poco al hilo de lo que comentabais, de las dificultades, de una vez que digamos que la brecha empieza quizá a producirse en ese momento de la maternidad. Yo quería preguntaros tanto a Miriam como a Nieves, todas estas medidas que se han anunciado de ampliar los permisos de paternidad, que también lo habéis tocado y demás, ¿creéis que efectivamente eso va a ser realmente
útil de cara a superar esa brecha que hay ahora mismo? ¿O al final nos vamos a quedar en que es simplemente un anuncio que va a estar ahí y que no va a servir absolutamente para nada para romper con esa brecha, valga la redundancia? Bueno, yo lo que quería matizar un poco lo que habéis dicho es que la maternidad influye mucho, es cierto, pero no es la única barrera, porque si no, con la medida esta se solventaría todo y, bueno, pues tendríamos la suerte de aquí a 4 años no hablar más de este tema. La maternidad no es el único motivo de brecha salarial. Evidentemente, la COE acaba de publicar con PwC un estudio muy intenso en el que se ve que la brecha salarial está ligada a la verticalización de las posiciones que tienen las mujeres, los sectores en los que trabajan, los tipos de puestos, y hay una brecha simplemente por el nivel de salarios. Las mujeres pues cobran pues a veces hasta un 30% menos, incluso por hacer los mismos trabajos, les ponen categorías diferentes, acceden a tipos de puestos diferentes. Entonces, yo creo que el tema de los permisos de paternidad es muy importante, sobre todo de cara a las grandes empresas que pueden pues, fomentar, evidentemente, la contratación de hombres en vez de mujeres en época fértil, segregación que se ve y que es un hecho, pero no es el único problema. Como digo, como he intentado explicar un poco antes, el problema está muy ligado también a las estructuras empresariales. Y sobre lo que comentábamos del emprendimiento femenino, es un hecho que un porcentaje muy grande de las mujeres emprenden por obligación, precisamente porque no encuentran trabajo, sobre todo a partir de los 40. Y si bien al principio el problema de la maternidad es una de las barreras, después la barrera es mujer y mayor de 40 o mayor de 45. Y esto es tan importante como la maternidad, sobre todo en una sociedad como la española, en la que vamos pues, a gente de bastante edad, con muchísima experiencia, con muchísimo know-how, con mucha preparación y que lamentablemente son incapaces de encontrar un puesto de trabajo, ya no bueno, sino medio. Y luego también sobre el emprendimiento hay una barrera muy importante que muchas veces pasa desapercibida en muchos estudios, que es el tema de, bueno, sí, emprender de forma autónoma y montar una empresita que es un autoempleo, es donde las mujeres quizás, pues sí, se está, digamos, democratizando el emprendimiento. Pero ¿cuántas empresas hay en España grandes de mujeres, donde las mujeres sean las fundadoras? Pues yo creo que ni con los dedos de la mano, porque pueden ser heredadas de un padre, pero eso no cuenta. En las que las mujeres hayan emprendido, ¿cuántas empresas grandes hay en este país? Y ese tema sigue lastrando y sigue habiendo esas barreras ahí. Barreras al nivel de la negociación. No es lo mismo negociar con una mujer que negociar con un hombre. Y en muchísimos entornos, y no solamente en un problema del entorno, sino en determinados países es complicadísimo. En un país árabe, pues es complicadísimo. Entonces sigue habiendo muchísimas barreras para el crecimiento del emprendimiento femenino. Y eso es muy importante para realmente tener poder. O sea, ¿cuándo vamos a ver una presidenta en la COE? Si vemos, por ejemplo, la representatividad de las mujeres en las asociaciones empresariales, sectoriales o generales, no hay ni una mujer. En la Cámara de Comercio, en puestos directivos, hay un 2% en España. Y de esto no hablamos. Hablamos del tema directivo y hablamos de que está creciendo la cotización a la seguridad social. Pero es que la representatividad de la mujer en el mundo empresarial es bajísima. Y esas barreras no se están tocando. Porque los partidos no dejan. Ni los sindicatos. Que no hay una organización donde haya menos hombres o más machista que los sindicatos. A ver, yo comparto contigo, Miriam, que no es la única causa, pero sí que es verdad, yo he estado más de 20 años en puestos de dirección y que cuando ha habido que realizar los planes de igualdad se veía claramente que la maternidad hacía crack. Entonces, esto es así y esto condiciona determinados procesos de selección, no vamos a decir todos.
comparto contigo y creo que lo has dicho tú también, que claro, las propias mujeres también tenemos que cambiar el chip, porque evidentemente si tú te autoinculpas o te haces cargo de algo, ya te estás poniendo tú la barrera. Por eso yo quiero insistir. Y aquí voy a la pregunta que tú hacías. Estas medidas de la equiparación, de la baja de maternidad, paternidad, bueno, yo no sé qué resultados va a estar. Lo que sí sé es que los niños no duran de 0 a 3 años, ni en la baja de maternidad. Entonces, lo que sí es importantísimo desde el punto de vista social y político es fomentar la corresponsabilidad. Es decir, el día que haya igualdad fuera, va a haber igualdad dentro. Es decir, no podemos responsabilizar solo a las empresas. Me gusta también la palabra de falta de equidad. Es que si la empresa al final refleja lo que tú tienes en la sociedad. Y si tú en la sociedad tienes una situación que no es igualitaria, en la empresa se va a estar reflejando. Ahora, los temas de disponibilidad, importantísimos, pero eso es un chip mental, efectivamente. Yo también tengo un hijo, yo he ocupado puestos de dirección y claro, si yo me autoinculpo porque en un momento determinado tengo que estar en Brasil y no culpo en este caso al padre de la criatura si tuviera que estar en Brasil, ahí tenemos una barrera. Entonces, estas medidas puede que ayuden. En otros países han ayudado, pero fíjate por qué. Porque el igualar los permisos de paternidad teóricamente crea un vínculo afectivo, en este caso con la criatura, que hace que luego los hombres se responsabilicen más de esto. Es decir, es para crear el vínculo afectivo. Ahora, ¿compensa el coste de la medida con los resultados que se vaya a obtener si no ponemos en funcionamiento otras medidas? Bueno, habrá que verlo. O sea, yo no me atrevo ahí a adelantar números porque es adelantarlos, pero habrá que verlo. Y luego, con respecto al tema de emprendimiento o el porqué de las mujeres autónomas, a mí me parece efectivamente que la tecnología y que el emprendimiento dan una salida y una flexibilidad en no tener jefes, en no tener estructuras. Lo que pasa es que me parece muy triste, es decir, muy bien la que elija con total y absoluta libertad estar ahí, pero ¿y alguien que quiera estar en el resto de las estructuras? El tema es que esa equidad tiene que estar en ambos tipos de estructuras, ¿no? Es verdad, en COE se ven muchas menos mujeres y en CEIM y en los sindicatos, bueno, porque son estructuras que vienen muy de atrás y ahí sí que hay, yo creo que un empuje hacia afuera, pero por corporativismo además, porque es que me quita un ámbito de poder. Llegará. Los partidos políticos, efectivamente, todavía no tenemos candidatas mujeres, pero yo creo que los partidos políticos sí van igualando. Lo que sí hacen los partidos políticos siempre es estudiar la respuesta de la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿y la sociedad está igual de preparada? Incluyo a hombres y a mujeres. Por tanto, hay muchas barreras todavía de género que derribar. Yo creo que muchas medidas, y acabo ya, las medidas de todos los partidos políticos cada a las elecciones generales. FEDEP hizo una comparación. Es bueno que estén ahí las medidas, pero todos hablan de la conciliación, ¿no? Yo diría, ¿y por qué no cambiamos la forma de trabajar y la gestión del tiempo? Porque es que parece que tenemos que conciliar. No, lo que tenemos que gestionar es mejor el tiempo y de una manera más igualitaria. O sea, corresponsabilidad, otra vez, ¿no? Celia, ¿querías aportar? No, yo simplemente con respecto a lo que ha dicho Miriam, es cierto que la visibilidad, el problema es que no se visibiliza a las mujeres que tienen empresa, pero eso no quiere decir que no las haya. Lo que pasa es que estamos hablando de grandes empresas que son el 0,1% de todo el tejido empresarial español, pero empresas llevadas por mujeres hay muchísimas. Muchísimas. Ahora, claro, estamos hablando de las grandes, pues las grandes son lo que son, que no quiere decir que eso no sea un objetivo a cumplir, pero sinceramente para mí no es el objetivo prioritario que estén en las grandes, simplemente porque lo que hay que visibilizar es las mujeres que estamos en las pequeñas y que estamos todos los días. Es decir, hay que tener en cuenta que también, y yo ahí creo que es esencial el tema del relevo generacional, gracias a Dios por lo que estamos viendo hoy en nuestros jóvenes. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero estamos viendo que ya es algo que tienen bastante mejor interiorizado, pero cuando se hablaba de que normalmente estas grandes empresas son heredadas por las mujeres, también estas grandes empresas son heredadas por los hombres. Es decir, que ahí no han emprendido ellos desde cero.
no han emprendido ellos desde cero en ningún lado. Y en el caso, por ejemplo, de Inditex, hablando de una en concreto, no sabemos muy bien quién fue la primera emprendedora, si él o ella, porque creo que fue su mujer la que tenía la tienda. Entonces, quiero decir que todo esto también tenemos que un poco sobrepasar todos esos tópicos y empezar a pensar cómo visibilizar a la mujer y cómo hacer referentes a todas las mujeres empresarias, porque también es cierto que los niños no tienen referentes de mujeres empresarias. Eso es evidente y es uno de los grandes problemas. Yo ahora estoy en una asociación que se llama Mujeres Tech, que somos las mujeres que llevamos temas relacionados con el tema de la tecnología, la transformación digital, y estamos empezando a llevar mujeres que están emprendiendo en el mundo tecnológico para que las niñas, porque eso es la próxima brecha, ¿vale? La próxima brecha que ya está, o sea, va a ser muy difícil corregirla, que es la brecha digital, ¿no? Y estamos llevando mujeres en el ámbito tecnológico, pero cuidado, no solo ingenieras, matemáticas y físicas, porque es que ahora mismo lo que se está demandando son filólogas, filósofas, psicólogas, y todo eso muchas veces de nuevo se está vendiendo que es un sector básicamente masculino, cuando en realidad hay un gran ámbito y hay un gran espectro en el cual la mujer puede emprender y puede integrarse. Y yo creo que uno de los grandes problemas, vuelvo a decir, todo lo que nos está pasando es cultural, es de estructura social, etcétera, que llevará tiempo, pero yo creo que con el relevo generacional y hablando de las instituciones también pasará lo mismo. Poco a poco la gente que llegamos no somos iguales, no pensamos en lo mismo. Yo no siento esa necesidad de imponerme porque soy mujer. Precisamente, yo ahí quería, con esta afirmación que acabas de hacer, Celia, sí quería formularos una pregunta, si paridad o meritocracia, porque ahora hemos llegado a un punto en el que el 50% en los equipos directivos tiene que ser el 50% de hombres, 50% de mujeres. Yo es algo que se cumpla o no se cumpla, Susana, yo no sé si estáis de acuerdo con que se tenga que por narices cumplir con esa paridad, o al final tenemos que ir a un sistema de meritocracia en el que quien realmente tenga más talento y quien realmente valga más y sea más eficiente para desarrollar ese puesto lo haga así. ¿Cuál es vuestra opinión? Una mención y paso el teléfono. También hay sectores que están… el teléfono. Si quieres el teléfono… Es que se ve la digitalización. Si quieres el teléfono, no. Me lo quedo, te lo guardo y luego te lo devuelvo. Quiero decir que hay muchos sectores muy feminizados. El sector de los recursos humanos básicamente son todo mujeres. O sea, que también… las direcciones… No, depende, depende. Pero bueno, que no podemos decir 50-50, otra cosa es en la dirección, pero con respecto a la plantilla tampoco podemos. Yo creo que no es bueno desde el punto de vista de la diversidad que pongamos 50 por aquí y 50 por allá. Es que eso no tiene sentido. Sí, vamos a ver. Yo creo que efectivamente no se pueden imponer. Ahora, yo creo que con respecto a la pregunta tiene que haber un mix y me explico. La meritocracia, efectivamente, cuando la meritocracia sea para todos, es decir, la mujer que ha ocupado puestos directivos yo me he encontrado con montones de hombres mediocres en puestos de responsabilidad, así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la meritocracia es lo ideal, pero hasta alcanzar a ir, para todos, para hombres y para mujeres, pero hasta alcanzar a ir tienes que utilizar de manera temporal sistemas de compensación. ¿Tiene que haber paridad? Hombre, yo creo que no. Lo que tiene que haber es libertad. Libertad para poder elegir. Eso es lo importante, libertad. Saber que si yo quiero llegar ahí, puedo llegar ahí. Paridad no, porque es que de hecho te vas a encontrar sitios y puestos donde alguien te va a decir que no quiere llegar. Con respecto a los sectores, mira, yo he estado muchos años en un sector donde más del 75% del personal asalariado son mujeres, la distribución alimentaria. Cuentas las mujeres en puestos de dirección. Claro, no es un sector feminizado, es un sector que vende a mujeres porque la compra la sigue haciendo la mujer en su mayoría, que tiene una mano de obra eficiente en la parte base, pero que sigue resistiéndose cada vez menos, también es verdad. Yo era la única mujer, por ejemplo, en la patronal, la única, cuando entré. En los congresos anuales, poquísimas. ¿Hay barreras? Bueno, yo tengo que decir que yo no la he tenido. Hablaba de la disponibilidad antes, pero son sectores muy masculinizados donde además se toman decisiones muy masculinas y eso impacta. Entonces, meritocracia yo creo que por encima de todo, porque desde luego
flaco favor para las empresas y al final tenemos mediocridad en las direcciones, pero tiene que haber un sistema de compensación porque por méritos más del 50% del talento se queda abajo, renuncia porque le cuesta muchísimo más que a la otra parte. Sí, yo quería decir que es muy diferente la meritocracia donde la mires. O sea, es muy diferente el tema de una dirección general o el tema de un consejo, por ejemplo, y también en el tema del emprendimiento. Pero en la investigación científica hay muchísimo escrito sobre este tema y se lleva mucho más tiempo del que a lo mejor pues, la gente más joven piensa. Se lleva más de 30 años empujando este tema y no se ha movido nada hasta que ha habido presiones de leyes de cuotas. Entonces, las leyes de cuotas se han demostrado que ayudan y que son bastante necesarias, pero que no son suficientes. Hay, por ejemplo, una investigación muy interesante del Instituto Petersen en el que estudia 70 países y dice que, por ejemplo, yendo a tu pregunta anterior, los permisos de paternidad y maternidad han ayudado a todos los países en los que hay una paridad hoy en día en los consejos. Y también te dice que las leyes de cuotas al final han incidido claramente en buscar la meritocracia porque han obligado a los hombres a buscar el talento que no hubieran hecho, concretamente en Finlandia, en Noruega. Noruega, cuando se impuso la ley de cuotas, no pasó algo diferente de lo que pasaría en España, no, incluso fue peor. O sea, en España no pasaría exactamente lo que pasó allí. Hubo un 35% de empresas que cambiaron la forma asociativa para evadirse de la aplicación obligatoria de la ley de cuota de género. No hubo ninguna quiebra, por mucho que dijeron los hombres y las asociaciones. No hubo ninguna empresa que perdió desde ningún punto de vista. El resultado positivo es que se formaron a 1000 y pico personas, mujeres, para estar en comités de dirección en los siguientes 14 años desde la cuota de género. Y el resultado negativo, frente a lo que pensaba el Gobierno cuando las impuso, es que las mujeres no tiraron para nada de la propia cantera de mujeres para auparlas a puestos directivos. Con lo cual, las barreras en la promoción no vienen solo por parte de los hombres. Y por eso yo insisto, las barreras son muchas, variadas y complejas. No son solamente la maternidad. Son la propia competitividad y que además a veces entre mujeres es incluso peor. Pero los hombres ponen una barrera de entrada porque no quieren salir de su zona de confort y eso es muy evidente. Y como te digo, en la investigación esto está muy claramente en el caso de cómo se ha hecho el cambio en Noruega, cómo se ha hecho en Italia, en Francia, en el Reino Unido, y te da muchísimas pautas de que la meritocracia por sí sola no se consigue. Esto es un mercado que no funciona en competencia perfecta. Y cuando un mercado no funciona en competencia perfecta, en este caso además tan importante como el talento, pues tendrás que tomar ciertas medidas positivas, por lo menos hasta la fase en la que se regularice y puedas conseguir que funcione en competencia perfecta. Yo tengo un símil en el que digo que esto en los mercados, cuando tú comparas... Porque estamos, y además hay una pregunta que va a tener que ser brevísima. Cuando tú tomas dos mercados y cogemos pues, un padre de la economía como Samuelson, los precios tienden a ser diferentes cuando tienen condiciones diferentes. Si tú, en cambio, lo que haces es ajustar esas condiciones, los precios tienden a igualarse. Entonces, este es el mercado del trabajo, de la discriminación, si quieres, o de la diferencia que se aplica a un género respecto al otro. Si pusiéramos las mismas condiciones de acceso, pues las condiciones serían las mismas, pero no acabamos de ponerlas. Tenías una preguntita. ¿Se escucha bien o te paso el micrófono? No, la pregunta es, y la hago ingenua y cándidamente. Primero, si ustedes o alguna o todas están convencidas de que existe una visión femenina del mundo, y en todo caso, si lo que estamos bregando en el mundo patriarcal o masculino le damos cabida a la mujer, pero no a la visión femenina de la resolución de problemas y de cosas.
Hombre, yo creo que sí, que la diversidad precisamente se crea riqueza es porque partimos de puntos de vista diferentes. Además, esto es un tema también ancestral. Un hombre no es igual que una mujer, por mucho que algunas leyes de género lo digan. Y ese es otro problema que estamos creando. Si no vamos a diferenciar una visión femenina, que no digo que tenga que ser íntegramente de todas las mujeres, porque a mí me gusta hablar de arquetipos. Hay arquetipos femeninos y arquetipos masculinos. Y lo ideal es complementarlos, y esa es la creación de riqueza. Si lo que estamos haciendo es quitar unos para penalizar o penalizar a unos para poner a otros, estaremos empobreciendo el resultado de igual manera. Sí, yo... Rápidamente, minuto. Sí. Pido, por favor, minuto y resultado. Muy rápido. Sí, yo estoy de acuerdo también. Hombre, es verdad que hay cierta tendencia, por además por la composición del cerebro es distinta y además afortunadamente somos distintos, y no qué aburrimiento, ¿no? Entonces, al final hay que gestionar la diversidad, y lo que ocurre es que si uno deja una visión fuera, me da igual que sea la masculina que la femenina, está perdiendo talento. Entonces, lo que se trata aquí no es de imponer, sino de integrar. Y acabo. Y saber de todas formas que esos son arqueotipos. Luego siempre puede haber una mujer u un hombre con unos rasgos o unas habilidades distintas. Lo que sí condiciona mucho es la educación. Entonces, tener referentes desde el principio, desde los libros de texto, en los medios de comunicación, etcétera, ayuda a que no se metapone en mi mentalidad, ya seas hombre, ya seas mujer. Bueno, yo con respecto a eso, yo sinceramente nunca me he sentido igual a ninguna otra mujer. Y entiendo que los hombres no se sienten iguales entre ellos en muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que precisamente, pero sí que estoy de acuerdo en que la diversidad es algo esencial, pero no la diversidad de género, la diversidad de personas. Creo que el género evidentemente es uno de los criterios que puede utilizarse para la discriminación, pero igual que puede utilizarse la edad, la raza, la religión. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que aquí en España la incorporación de la mujer se ha hecho muy tarde y tenemos todavía que llegar, ¿no? El otro día nosotros estábamos dando precisamente un curso con mujeres que estaban en el ejército, y es cierto que todavía no han llegado, pero no porque no se hayan integrado en el ejército, sino porque no han hecho todavía la carrera desde el punto de vista temporal para llegar arriba. Yo creo que ahora una generación muy importante de mujeres que sí que está en esa posición, tanto por antigüedad como por tiempo, ¿no? en esa carrera, y yo espero que esto... Ya decía, aparte de todas esas que sí que creo que hay que apoyarlo, nunca he apoyado las cuotas, pero sí que creo que son necesarias desde el punto de vista de acelerar un procedimiento en el que vamos tarde, pero no creo en que sea algo tan determinante si lo vemos. Quiero decir que con todo esto muchas veces podemos hacer el problema más grande de lo que realmente es. Yo me acuerdo, yo siempre he sido un poco revolucionaria en esto. Yo me acuerdo que una vez me dijeron a usted, yo llevo trabajando desde los 17, entonces a mí me preguntaron una vez y en puestos de dirección bastante pronto, desde los 23, y me preguntaron si alguna vez me había sentido discriminada. Me he sentido más discriminada como joven que como mujer, sinceramente. Y me lo preguntaron y dije, realmente estoy tan ocupada que no tengo tiempo ni para pensarlo. Entonces, yo creo que es necesario, es cierto, y estoy totalmente de acuerdo que es necesario, pero no creo que sea por una cuestión mujer-hombre. Creo que la mujer tiene una perspectiva que no se ha tenido en cuenta en las instituciones porque no hemos llegado. Y una vez que lleguemos, nuestra perspectiva está ahí, y además es una perspectiva muy necesaria, tanto para las empresas como para la sociedad. Pero sinceramente creo que es más una cuestión de tiempo. Y estoy totalmente de acuerdo en que hay que tomar medidas para que eso se acelere. Y vuelvo a decir, todo lo demás tiene que arreglarse en casa. Es decir, cuando haya corresponsabilidad en casa, cuando culturalmente la sociedad haya interiorizado todo esto, se reflejará en las empresas y se reflejará en las instituciones. Es que tenemos... en la sociedad estamos yendo para atrás, ¿eh? No sé si has notado eso, así que tu generación no llegará a los consejos sobre la base de lo que dices. Eso te lo puedo garantizar, ¿eh? Eso puede ser. Bueno, pero no quiere decir que en una empresa más pequeña no necesites un consejo, porque a lo mejor te ayudaría. Eso es otra discusión. Ya sería un
consejo de administración, sería una sociedad anónima y no llegaríamos. Si me permitís, insisto en que todas estas mesas dan para muchísimo más y que bueno, habrá tiempo para comentarlo y para seguir debatiendo durante el tiempo de la comida. Pero tenemos que ir cerrándola ya. Yo en este caso me quedo con que efectivamente hoy en día tenemos muchísimos retos que afrontar en este tema de la equidad, en conseguir esa equidad, pero me quedo con una afirmación que hacía esta mañana precisamente Juan José de Joife, en el que decía que ya los niños ven esa equidad como algo natural. Entonces, me quedo con los retos que tenemos que afrontar a día de hoy, pero sí me quedo con esa perspectiva del futuro en el que los niños ven con total naturalidad la equidad entre hombres y mujeres, al menos en las etapas tempranas. Muchísimas gracias a las 4. Les pido un gran aplauso y llamo casi en modo express. Bueno, tenemos que hacernos... Sí.